Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de la Iglesia Iré y a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos cada día para sumergirnos en las Escrituras y para recibir de parte de nuestro Padre Dios palabras de amor, palabras de sabiduría, palabras que nos edifican y que nos ayudan a crecer. Mi nombre es Carlos Muñoz y como representante de la Iglesia Iré, saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de este medio, a los amigos, familiares, discípulos, consiervos y a todo aquel que anhela aprender y recibir cada día la palabra de Dios en su vida y en su corazón. También, los invito a que escuchemos este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta y a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, para seguir aprendiendo cada día más acerca de la palabra de Dios. Nuestro compromiso en la Iglesia Iré es esparcir el mensaje del Evangelio a todas las personas, a todo el que nos pueda escuchar y a todo el que quiera recibir. Nuestro objetivo es que cada día más y más personas conozcan de la palabra de Dios. Por eso estamos haciendo esta campaña de que se suscriban a nuestro canal y seguir ampliando nuestra nuestra comunidad de amantes y lectores de la palabra de Dios. Vamos a continuar entonces el día de hoy con nuestra meditación devocional en el Evangelio de Mateo. Ya vimos en los dos primeros capítulos cómo pues el Mateo nos da una introducción al Evangelio contándonos pues el linaje del Señor Jesucristo, cómo Él es hijo legal, vamos a mirarlo así, de José, aunque es hijo de Dios, aunque Él viene de parte de Dios, pero Mateo logra demostrar en la primera parte del libro de que Él es legalmente un hijo de José. O sea que legalmente Él es el heredero al trono de David. Él es el heredero al trono de David y nos habla aquí en esta primera parte. Nos menciona también el nacimiento, la visita de los sabios que vinieron del oriente, la intervención del rey Herodes y cómo, aunque el rey Herodes intentó silenciar al Señor, intentó callarlo, intentó matarlo, el Señor guardó su vida. El Señor guardó su vida y la preservó. Y en el capítulo 3, da un salto de tiempo, no nos cuenta más detalles la palabra de Dios, da un salto de tiempo de aproximadamente unos 28 años, 28 o 30 años aproximadamente, y ya después de este tiempo, pues aparece ya nuevamente el Señor en escena para iniciar su ministerio. Así que vamos a leer todos juntos el capítulo 3. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego,
que nunca se apagará. Vamos a ver entonces que en esta primera parte, aquí Mateo nos presenta a otro personaje. 28 años después, ya ha pasado el tiempo. Como les decía, Mateo no nos da detalles, no nos da más detalles de la infancia del Señor Jesucristo. No nos dice qué hizo durante esos 28, 29 años. No nos dice absolutamente nada. ¿Por qué no nos dice nada? Bueno, no son relevantes. Otros evangelios nos cuentan un poquito más, nos dan más detalles, pero Mateo no nos cuenta. ¿Y por qué muchos evangelistas nos ocultan esta información? Porque primero no es relevante para la historia. Y bueno, ¿y en qué nos edificaría? Es la pregunta. Hay muchas personas que se atreven a decir o a especular, más bien, esa es la palabra, que Jesús en ese tiempo se fue a la India y estuvo en el Tíbet y estuvo no sé dónde y bueno, hay muchas especulaciones. La verdad es que la Biblia nos dice que a Jesús se le conocía como el hijo del carpintero. O sea que eso nos da a entender de que él todo este tiempo estuvo en Nazaret, estuvo allí compartiendo con sus padres, trabajando al lado de su papá, estuvo allí en ese lugar. Y cuando fue el tiempo, pues el Señor lo llevó, el Señor mismo se manifestó para darle el arranque de su ministerio. Aquí aparece entonces la figura del Bautista, de Juan, que no es el apóstol Juan, es Juan al que llamaban el Bautista. Y dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué significa el desierto? El desierto en la Biblia es lugar de revelación. La Biblia nos dice en Oseas que la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. En el desierto, ¿qué hay? En el desierto hay calor, en el desierto hay polvo, en el desierto hay sed, en el desierto hay un calor sofocante, en el desierto no hay agua, en el desierto no hay comida. O sea que una persona perfectamente podría morir de hambre en el desierto, morir de inanición. Y traslademos esto a la parte espiritual. Hay muchas personas que hoy en día están en desiertos en su vida emocional, en su vida sentimental, en su misma vida espiritual. Hay personas que están en medio del desierto, que se están muriendo de sed, que se están muriendo de un sofoco, de ansiedades, que se están muriendo, que están en medio de sus desesperos, que nada les sacia, están buscando saciar su sed y no encuentran, están buscando saciar una necesidad y no encuentran dónde, y andan deambulando. Una cosa que sucede en el desierto cuando ya se está llegando pues a un colapso, a un golpe de calor. Cuando el cuerpo ya está llegando a ese golpe de calor es que se empiezan a ver alucinaciones. Pues en el desierto espiritual también se empiezan a ver alucinaciones. Se empieza a fantasear. Hay personas que están en el desierto. Hoy en día la gran mayoría de gente en el mundo viven en un desierto espiritual. Y Juan, ¿a dónde fue a predicar? Al desierto. A aquellas personas, a aquellos habitantes, a aquellas personas que estaban y que se encontraban en medio de la necesidad, en medio del desespero, en medio de la incertidumbre, en medio de sus depresiones. Él fue a predicar al desierto. Y dice que ¿cuál era su mensaje? Pues su mensaje no era un mensaje nuevo, era un mensaje que Dios ya venía hablando con antelación, que ya lo conocimos desde el Antiguo Testamento, pero aquí, una vez más, Juan recibe ese mensaje del cielo y lo transmite. ¿Y cuál es ese mensaje? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, en otras versiones, nos encontramos con que el reino de los cielos ha llegado. O sea, está llegando la hora. El reino de los cielos se está acercando. Y el mensaje era claro, arrepiéntanse. Y este mensaje de arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, tiene que ver
con un cambio en la manera de pensar. Mire que aquí Dios no se inventa nada nuevo. Entonces, si tomamos esto y lo retomamos desde el Antiguo Testamento, cuando miramos el final del Antiguo Testamento, los profetas nos hablaban de ¿qué? De arrepentimiento. Le hablaron, el mensaje que Dios le trajo al pueblo fue: arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse, vuelvan al Señor. Y el Señor en Malaquías cerró la profecía, no habló más, pero sin embargo el mensaje estaba ahí, ya estaba escrito, ya estaba dicho. Y el pueblo durante esos 400 años pues siguió viviendo. Muchos se helenizaron, muchos se asimilaron a la cultura persa, a la cultura griega, a la cultura romana. O sea, en otras palabras, no aprendieron la lección. Y aquí Dios vuelve a hablar. ¿Y con qué palabra retoma Dios esa conversación después de 400 años? Otra vez, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, este mensaje que estaba dando Juan era un mensaje ya más urgente. ¿Por qué? Porque cuando el mensaje lo dio Isaías, cuando el mensaje lo dio Jeremías, cuando el mensaje lo dio Ezequiel, Daniel, era como mirar a futuro, a un futuro más o menos lejano, que iba a venir el Mesías. Pero es que aquí ya el Señor está dando un mensaje urgente y les está diciendo a la gente: ya no hay tiempo, es ya, ya. Llegó la hora, se acabó la cuenta atrás, ya no hay que esperar. Entonces aquí aparece primeramente este mensaje y aparece un llamado al arrepentimiento. Aquí nos vamos a encontrar en este capítulo 3 y en el capítulo 2 un orden de cosas, perdón, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, un orden de cosas que son bien importantes para nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual. Y lo primero es el arrepentimiento. Aquí una vez más, en el versículo 3, aparece el cumplimiento. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Una vez más, Mateo nos recalca los cumplimientos proféticos. Y una vez más aquí tenemos que entender de que el Nuevo Testamento nos da el cumplimiento de las cosas, de las palabras, de las promesas que se nos dijeron en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando usted y yo leemos el Antiguo Testamento, esa primera parte, son promesas. Pero cuando entramos a leer el Nuevo, son cumplimientos de promesas. Eso nos da una pista y nos da una lección. Y es que Dios cumple lo que promete. Dios prometió al Mesías. Y aquí, capítulo a capítulo, estamos viendo cómo Dios ha ido cumpliendo una a una las profecías que se hicieron con respecto al Mesías y con respecto a la venida de Cristo. Es muy importante. Y antes de continuar, bueno, pido disculpas si escuchan ruidos de fondo, es porque están haciendo obras aquí en el edificio y aquí en la calle. Entonces, pues bueno, tratamos de mitigar un poquito el ruido para que se oiga lo menos posible. Aquí nos muestra también un poquito acerca del carácter de Juan. Y también aprendemos algo también especial. Dice que Juan estaba vestido de una manera muy particular, vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Mire, y nos muestra un atuendo bastante particular en este predicador que de un momento a otro apareció. Un atuendo, dice que era vestido de pelo de camello. El pelo de camello, pues precisamente era algo que no se usaba para nada. Era como algo que se desechaba de las pieles. Se da muy buen uso a la piel del camello, pero al pelo, el pelo es como basura. Y Juan lo usaba para vestirse, para confeccionarse un vestuario. Entonces dice que él estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Recordemos que Juan era sacerdote. Juan era hijo de un sacerdote. O sea que
Juan era de familia sacerdotal. Y los sacerdotes usaban, la Biblia nos dice que los sacerdotes usaban un cinto especial alrededor de sus lomos. Y dice que él se ponía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Mire, y esto nos habla de la humildad. Juan estaba dando una prédica sobre el arrepentimiento, pero esa prédica, esa predicación había de demostrarse o había de apoyarse en un estilo de vida, humilde, en un estilo de vida no ostentoso, en un estilo de vida sin lujos, sin estar lleno de tantas, eh, de tanta opulencia. Y eso nos deja ver que hoy en día muchos siervos de Dios eh, se inclinan hacia ese tipo de cosas. Entonces, desafortunadamente, vemos siervos de Dios que para predicar viven en medio de la opulencia, se ponen trajes carísimos, andan en coches lujosísimos, incluso algunos viajan en aviones privados, y etcétera, etcétera. Pero mire que aquí Juan nos da un ejemplo de humildad. Y esto es un ejemplo y una lección para los que somos siervos de Dios. Para los que somos siervos de Dios. Hay muchas personas que se esconden detrás de la justificación de que la gente tiene que verme bien para poder que crean en mi mensaje. Si yo les hablo de bendición, me tienen que ver a mí bendecido y me tienen que ver con lo mejor. Entonces, hay muchos que en base a esa palabra, pues entonces se llenan de lujos, se llenan de cosas ostentosas y como les decía, trajes caros, coches lujosos, relojes súper carísimos, comida en los mejores restaurantes de alto nivel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ese fue el ejemplo que nos dio Juan? No, definitivamente no. Un ejemplo de humildad para llevar la palabra de Dios. Ahora, Juan impuso o trajo, o digamos que relanzó una práctica conocida en el antiguo Israel. Y era la práctica de los baños rituales. O sea, y Juan dice que Juan bautizaba en el desierto, en el río Jordán. ¿En qué consiste el bautismo? El bautismo consiste en que la persona se sumergía en el río, en agua corriente, simbolizando que estaban limpios de sus pecados. Ahora, la pregunta es, ¿se inventó Juan esta práctica del bautismo? No, la respuesta es no. Juan no se inventó nada. ¿De dónde sacó esta práctica del bautismo? Yo esto me lo pregunté muchísimas veces. Esa fue una de mis grandes incógnitas al leer la palabra de Dios y al entrar a estudiar esta historia. Recién empecé yo mi vida cristiana. Y el Señor nos muestra que eso no era una práctica nueva. O sea que Juan les habló de una manera muy gráfica con un lenguaje que el pueblo de Israel ya conocía de sobra. Y son las abluciones o baños, lavados rituales, lavado o baños de purificación. Eso se conoce en hebreo antiguo como la mikve. ¿Y qué es la mikve? Vamos a aclarar aquí un poquito. En el Antiguo Testamento, sobre todo lo vemos en el libro de Levítico, Dios le manda a los sacerdotes y a muchas personas a que se purifiquen en agua después de que toman o tocan o tienen contacto con lo que Dios considera que son inmundicias. Entonces, entre todas esas inmundicias está el contacto con fluidos corporales, el contacto con la sangre, el contacto con un muerto. A la mujer le manda a que después de su periodo menstrual tiene que ir a la mikve o tiene que ir a ese baño ritual a purificarse. A los leprosos también
había un mandamiento de purificación para el que había padecido de lepra. Y el caso más grande es al sacerdote. El sacerdote, antes de ofrecer su servicio, tenía que lavarse. Los sacerdotes debían lavarse, debían purificarse. Entonces miremos que este punto de la migbe era algo que ya era conocido. Entonces dice que Juan bautizaba en el desierto. O sea, Juan utilizó este recurso para dar un mensaje y decirles, mire, vengan, confiesen sus pecados, entren, sumérjanse. Que este sumergirse es un simbolismo de que Dios los limpia, de que ustedes son nuevas personas, de que son nuevas criaturas. Eso representa el bautismo. Ahora, la Biblia en ningún momento nos habla del bautismo de niños. Aquí estamos desmontando, en la lectura del Nuevo Testamento, vamos a desmontar muchos mitos y muchas mentiras que nos han metido. La Biblia en ningún momento nos habla del bautismo de los niños. Eso fue una doctrina, una vez más, inventada por la Iglesia Católica. La Biblia no nos habla de eso. Es más, lo que nos dice la Iglesia es que una vez el niño está bautizado, es salvo. Eso es todo lo que nos dicen. Una vez el niño está bautizado, ya tiene la salvación y punto. Ya, se acabó. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia, al hablar del bautismo, nos habla de una decisión consciente de la persona que se ha arrepentido de sus pecados. Y como simbolismo de que está arrepentido o arrepentida de sus pecados, entra a las aguas en una ceremonia conocida como el bautismo, donde le dice a todo el mundo, porque es una ceremonia pública, que tiene una nueva vida en Cristo. Eso es el bautismo. Entonces aquí Juan inició esta práctica y dice que venían a él todo Jerusalén, todo Judea, venía gente a escucharlo. ¿Por qué? Porque eran los sedientos del Señor, eran las personas que querían cambiar su vida, eran las personas que iban siendo conscientes de sus pecados, de sus faltas, que querían retornar al Señor. Pero en medio de ese grupo también venían personas con malas intenciones. Entonces ahí aparece en versículo 7 al versículo 9 que venían muchos fariseos y saduceos al bautismo. O sea, ellos venían ¿con qué objetivo? No venían con el objetivo de cambiar, sino que venían con el objetivo de criticar, con el objetivo quizá de burlarse, con el objetivo quizá de juzgar. Y entonces él les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mire lo que él les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí está la clave del bautismo. Y esa es otra de las enseñanzas que recibimos hoy de parte de este texto. ¿Para qué nos bautizamos? ¿Para qué se quiere bautizar? ¿Para qué nos bautizamos? Miren, muy sencillo, para cambiar de vida. Y luego dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que le pasa a muchas personas? Muchas personas entran al bautismo, se bautizan, pero luego sus acciones terminan siendo contrarias a lo que proclama la fe. Entonces aquí dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, ¿qué decían ellos? Ah, no, es que nosotros somos salvos porque somos hijos de Abraham. Nosotros venimos a darnos un bañito. Muchos a lo mejor pensaban eso. Pero aquí el Señor les dice, mire, es que el bautismo no es eso. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y luego dice, y el hacha está puesta, y esto es un versículo muy fuerte, porque también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El mandamiento que Dios está dando es un arrepentimiento urgente, mis amados. Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento. Ahora la pregunta es, ¿estamos dando frutos dignos de arrepentimiento?
o simplemente es de boca, pero seguimos igual, seguimos en lo mismo. Mire, y esto nos deja entender algo, que muchas veces venimos cual fariseos y saduceos a la presencia de Dios, delante de Dios, a darnos golpes de pecho, pero nuestra vida no cambia. Y ese es el llamado que está haciendo el Señor hoy. Un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de verdad. Y así inicia, en este capítulo 3, prácticamente inicia el Evangelio. Después de la introducción de esos 2 capítulos, aquí iniciamos. ¿Y con qué lo iniciamos? Con un llamado al arrepentimiento. Otra vez. Terminó el Antiguo Testamento con un llamado al arrepentimiento e inicia el Nuevo Testamento con el mismo mensaje. ¿No le parece a usted que esto es bien especial? ¿No les parece? El Señor está haciendo un llamado. Le está haciendo un llamado a usted, amado oyente, a que considere su vida, a que medite en cómo está su comunión con el Señor, a que medite en su caminar. Entonces la pregunta que usted debe hacerse y que nos debemos hacer es, ¿estoy agradando a Dios en mi vida? ¿Mi vida está agradando a Dios? ¿O simplemente me limito a escuchar este audio, luego paso el dedo y me pongo a escuchar otra cosa? Me pongo a escuchar música vulgar, música que no edifica, o videos que en lugar de edificarme dañan mi corazón. Mire, esto no es solamente un video para escuchar o un audio para escuchar un tiempo y ya. El arrepentimiento es una actitud que usted y yo tenemos que cultivar todos los días de nuestra vida. Y aquí el versículo 10 es muy claro. El hacha está puesta a la raíz del árbol. O sea, ya el leñador está con el hacha afilada y levantada para tumbar el árbol, si no da fruto. Mire, hoy en día estamos en una situación, estamos en un límite donde estamos viviendo este versículo. El Señor ya tiene el hacha levantada, porque el Señor Jesucristo está a muy poco tiempo de venir. El Señor Jesucristo está a muy poco tiempo de hacer su aparición. Y cuando venga y haga su aparición, decidirá si el árbol es bueno o el árbol es malo. Si el árbol da fruto, lo deja. Si el árbol no da fruto y es un árbol contaminado y podrido, lo corta. Mire que esto es el mensaje es fuerte. Y yo quiero que usted hoy considere este mensaje. No pase de él. Medite en este mensaje. ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Será usted de aquellos que van a ser cortados con el hacha? ¿O será usted de aquellos que será dejado porque da fruto? Meditemos. Meditemos hoy en este mensaje. Termina el versículo 12 diciendo, el versículo 11, perdón, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero mira lo que dice, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire que aquí viene algo bien especial. Juan bautizaba para arrepentimiento, para llamar a las personas al arrepentimiento. Pero el bautismo del Señor dice que es en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa esto? Pues ya sabemos que el Espíritu Santo es el derramamiento, es la fuerza viva de Dios, es la palabra hecha carne, es el aliento de Dios sobre nuestras vidas. Y el fuego también tiene que ver con la acción del Espíritu Santo. Pero ¿para qué sirve el fuego? Vamos a meditar un poquito en esto. ¿Para qué sirve el fuego? El fuego sirve para calentar. El fuego sirve para iluminar. Pero también el fuego sirve para purificar. El fuego sirve para purificar.
El fuego purifica. Y entonces dice que el Señor levantará o derramará o seremos bautizados en Espíritu Santo y en fuego. En un fuego que va a quemar lo que no sirve. En un fuego que va a purificar nuestras vidas. En un fuego que va a hacer definir qué sirve y qué no sirve en nosotros. Más adelante en Corintios, en Primera de Corintios, por ahí en el capítulo 2, en el capítulo 3, nos encontramos un pasaje que dice que nuestra vida será probada por el fuego. Entonces, si edificamos con oro, con plata, con piedras preciosas, con heno, con hojarasca, con madera, nuestra obra será probada por el fuego. Y si nosotros edificamos nuestra vida con algo precioso, con estos metales, el fuego los va a purificar, los va a hacer mejores. Pero si nuestra vida es edificada con madera, con heno, con hojarasca y con cosas que no sirven, pues cuando venga el fuego, eso se quemará y no quedará nada, quedará ceniza. Dice que el Señor vendrá y nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice, versículo 12, su aventador está en su mano. Dice, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Tremendo este pasaje. Dice que el aventador está en su mano. Mire que es otra imagen. Es otra imagen. Primero nos mostró el hacha a la raíz del árbol. Pero luego dice el aventador. ¿Qué es el aventador? El aventador era como una especie de pala que utilizaban para limpiar el trigo. Para limpiar el trigo, para separar el trigo de la paja. Entonces, ¿qué hacían? Cogían esa palita, cogían un puñado, bueno, llenaban esa pala de trigo y lo empezaban a levantar hacia arriba. El trigo sube y baja y se va separando el grano de trigo de la paja. Eso es lo que hace. ¿Qué hace el Señor? Zarandearnos. Zarandea todo el sistema y separa el trigo que lo va a guardar en el granero y la paja que ¿qué va a hacer? Quemada en el fuego. Y entonces una vez más, aquí viene la pregunta. Usted y yo, ¿usted es trigo o es paja? El trigo es valioso, el trigo es un grano valioso, que es de alto valor en todos los niveles. Aquí el Señor nos ha hablado hoy. Nos ha hablado hoy y nos ha dado un mensaje contundente. Y esta es la clave del Evangelio, el arrepentimiento. Aquí vamos encontrando en este pasaje o en esta lectura que hacemos la clave de lo que es el Evangelio. ¿Se acuerdan que al principio nos hicimos unas preguntas que teníamos que tener claras, que no podíamos perder de vista? ¿Qué es el Evangelio? ¿Y quién es Jesucristo? Pues aquí vamos descubriendo la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es arrepentimiento. Así que yo le invito a que usted hoy se tome el tiempo de considerar cómo está viviendo. La Biblia dice que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo le invito a que hoy usted abra sus ojos y hable con el Señor. Padre Santo, yo te doy gracias en este día. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra, que es viva, que es eficaz, que nos levanta, que nos fortalece, que nos llena, Señor, que nos transforma. Padre Santo y poderoso, yo te doy gracias, porque por tu palabra, Señor, podemos entender la realidad de nuestras vidas, la realidad de nuestros corazones. Padre, gracias, porque el mensaje que tú diste a través de Juan el Bautista es un mensaje que sigue resonando día tras día
en nuestras vidas y en el mundo. Y es un mensaje que hoy nos llega. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, yo te doy gracias por mostrarnos la realidad, Señor. Por mostrar que hoy el mundo y que incluso nosotros vivimos en el pecado. El gran problema que tenemos se llama pecado. Ayúdanos, Padre, a entender, a tener conciencia de pecado todos los días. Ayúdanos, Padre, a ser conscientes de que en muchas cosas, en muchas áreas, te hemos desagradado. A que en muchas áreas de nuestra vida no hemos obedecido. Hemos sido desobedientes. Hemos sido desagradecidos. No hemos hecho caso de lo que tú nos has dicho en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a volver a mirarte a ti, a mirarte de nuevo, a retornar a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a que cada día, cada vez más y más personas vuelvan su mirada a ti, que eres el autor y consumador de la fe. Padre, yo te pido que hoy traigas a todo el que me esté escuchando, por tu Espíritu, conciencia de pecado. Tu palabra dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a vivir una vida agradable a ti. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida que te agrade. Una vida, Señor, cumpliendo tus mandamientos. Ayúdanos a descubrir toda la verdad y a andar en tu verdad, Señor, todos los días de nuestra vida. Y a que nuestra vida hoy sea purificada, sea sanada, sea saciada en el agua viva de tu presencia. Padre Santo, para que así derrames ese bautismo de Espíritu Santo y fuego sobre nosotros y podamos levantarnos en victoria, podamos levantarnos como hijos e hijas exitosos, victoriosos, que viven en sanidad, que vivimos en tu bendición, Señor. Padre Santo y poderoso, yo te alabo y te bendigo en este día, Señor. Ayúdanos a caminar contigo en un arrepentimiento verdadero, Señor, de corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.